La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es ese poder que tiene la palabra que sale de su boca que logra cortar todas las ataduras, logra cortar los asientos, dice que corta el alma y corta el espíritu. Quiere decir que el poder de la palabra de Dios es inigualable. Cuando las vidas se encuentran con la palabra de Dios, comienzan a sufrir cambios. No hay cambios en nuestras vidas hasta que la palabra del Señor no actúa en nosotros. No va a haber ningún cambio, porque la palabra del Señor es jabón de lavadores. La palabra del Señor es como martillo que quebranta la piedra. Y la palabra del Señor es el Señor mismo. Y sobre todo es el instrumento que el Padre utiliza para santificarnos, para llevarnos a la estatura de su Hijo Jesucristo. El Padre está persiguiendo una meta, un objetivo, y es que tú y yo seamos semejantes a su Hijo en toda nuestra manera de vivir. O en otras palabras, que su Hijo se manifieste a través de nuestras vidas. Amén. En quien Él tiene toda complacencia. Estamos en Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a la palabra del Señor en Colosenses. Capítulo 1, verso 15. Capítulo 1, verso 15. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, hermanas. Gloria al nombre del Señor. Por esa comunión que reside en la iglesia, esa comunión la genera el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Estamos juntos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay una pregunta que surge en un diálogo entre el Señor y los discípulos. Esa pregunta surgió en Juan, en el capítulo 14, y la pregunta la hace Felipe, uno de los discípulos. Esa pregunta tuvo respuesta de parte del Señor. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le acaba de decir que va a las moradas celestiales, que va a preparar morada para ellos. Y en ese momento Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? A lo cual el Señor le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el verso 7 hay una revelación tremenda cuando dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Otra pregunta vuelve. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esa palabra pareciera una palabra sencilla, una palabra corta, pero realmente es la conjugación de esa palabra que leímos en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Se hizo visible lo invisible.
lo invisible se hizo visible a través de Jesucristo. Lo que no se conocía se dio a conocer. Cuando dice, muéstranos al Padre, es como si el mismo Padre le hubiera hablado a Felipe a través de su hijo diciendo, tanto tiempo hace que estoy contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Hijo se hizo visible. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el que lo hace manifiesto, el que lo hace palpable. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo lo que es Dios se puede ver en la faz, como decía el mensaje del domingo, del Hijo de Jesucristo. Si nosotros queremos ver a Dios, la única forma de verlo es por medio del Señor Jesucristo. Este ministerio, que es un ministerio del Espíritu, dice que está reflejando la gloria de Dios en la faz de su Hijo. En Hebreos ya hemos leído que el Señor es la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, el Padre y el Hijo son una misma cosa, tienen una misma naturaleza, tienen la misma naturaleza. Cuando la palabra dice que Jesucristo es el primogénito de la creación, no es el primero. En las traducciones que estuvimos estudiando, lo que decían los expertos en los escritos es no que Él es el primero que fue creado, sino que Él es el primero en rango, en autoridad, en poder y en dominio. Porque Jesucristo no fue creado siendo Él de la misma naturaleza que el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Hijo es antes que todas las cosas. La palabra del Señor dice, por el siglo del siglo es el cetro de tu reino. Dios mismo está hablando de su Hijo acerca de su eternidad, de que ha sido siempre y por siempre, de siglos en siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús habita la eternidad. Ha sido antes que todas las cosas fueron creadas. Antes que todo existiera, estaba el Señor. Por medio de Él se creó todo lo que existe, lo visible y lo invisible. En Él fueron creadas todas las cosas. Me gustó mucho cuando dice que Él es el primogénito de toda creación. Y cuando habla de la creación, yo conjugaba porque decía toda creación, pero nosotros tenemos dos creaciones. La primera creación y la nueva creación. En la primera creación hizo Dios los cielos y la tierra. Y Dios comenzó en la primera creación a hacer las cosas. Separó la luz de las tinieblas, hizo las estrellas, produjo la tierra seres vivientes. En medio de todo esto, el Hijo es la palabra viviente que está haciendo que todas estas cosas sean creadas. Por medio de su palabra, por medio de su Hijo amado, todo esto está siendo creado. Pero la nueva creación ha sido hecha en Cristo también. Todo cuanto pertenece a la nueva creación es en Cristo Jesús. La diferencia es que Dios ha querido y le ha placido hacerlo al revés. Ha querido trabajar primeramente en el pueblo, en su familia, en su iglesia, formando el nuevo hombre. En la nueva creación usted tiene lo que dice la palabra, la nueva criatura, el nuevo hombre. Todo eso que es nuevo, como el Señor dijo en Isaías, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y toda esa palabra se conjuga en Cristo Jesús. El Padre ha hecho todas las cosas nuevas en Cristo Jesús. La manifestación de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde morará la paz y la justicia, es en Cristo Jesús. De hecho, es posible gracias al sacrificio. La manifestación de la nueva creación
Va a ser posible, la nueva creación de nuevos cielos y nueva tierra va a ser posible gracias al Señor Jesucristo. Pero le ha placido al Señor primeramente hacer una nueva nación, un linaje escogido, un pueblo, una casa, una habitación. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo es nuevo en Cristo. Todo es nuevo en el Señor. Un nuevo pacto. Mejores promesas. Porque son promesas eternas. La ley tenía promesas terrenales. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendita será tu casa, bendito serás cuando salga, bendito serás cuando entre. Y así usted lee las bendiciones de la ley en Deuteronomio 28, donde también estaban las maldiciones. Pero en Cristo Jesús todo se va a una dimensión espiritual y Dios lleva a la iglesia a unos niveles tan altos como la palabra llama los lugares celestiales. Por eso en Efesios 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El creyente forma ser parte de un sacerdocio en la nueva creación. Usted y yo no somos sacerdotes en la naturaleza vieja. Eso no existe. Nosotros, porque según la carne, el único sacerdote llamado era Aarón. Entonces usted y yo somos sacerdotes de Dios en Cristo en la nueva creación. Usted y yo somos linaje del Señor en esa nueva creación que Él ha hecho. Porque en Cristo las cosas viejas pasaron. La palabra del Señor en Corintios, cuando dice esto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no solamente refleja el tema del pecado, es que todas las cosas han sido hechas nuevas. Donde el creyente ha sido hecho hijo. Eso es nuevo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La adopción es nueva. La adopción es nueva y es en Cristo que es realizada. La redención, el rescate completo fue hecho nuevo. Porque ni siquiera la sangre de los toros, la sangre de las palomas, de los machos cabríos, esto no podía, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús, lo nuevo es que es hecho una vez y para siempre. Hablando de que satisface para siempre, el Señor satisfizo la justicia de Dios. El Hijo ha manifestado al Padre en todas sus vertientes o manifestaciones. El Hijo ha manifestado a Dios. Una de las cosas que el Señor refleja es el amor. Una de las manifestaciones más poderosas que se ven como naturaleza de Dios es el amor. El amor es el gran llamado del Señor como nuevo mandamiento. Fíjense que dice, un nuevo mandamiento les doy. Porque ese nuevo mandamiento está unido a la nueva creación, a la nueva criatura, al hombre nuevo, al hombre que ha renacido de la palabra de Dios. Entonces, el nuevo mandamiento que el Señor da es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El Señor puede pedirnos eso a nosotros porque estamos andando en una nueva creación, en una nueva naturaleza. El Padre Nuestro, que es una oración donde Jesús está enseñando cómo dirigirnos al Padre. Fíjense que el Hijo se dirige al Padre. El Hijo no se dirige al Espíritu Santo. Hay hermanos que oran al Espíritu Santo. No es eso lo que dice la palabra. Dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, nunca oró al Espíritu Santo, oró al Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a establecer una nueva relación que no existía. Pero por el tema de nosotros a veces desubicarnos con las Escrituras, nosotros hacemos creamos cosas en las iglesias que están fuera de la Biblia. Lo hacemos a un estilo hasta personal y están fuera de la Escritura. Nosotros le hablamos al Padre, como Jesucristo le hablaba al Padre, ¿cierto?
El Hijo estaba en completa comunión con el Padre. El Espíritu Santo está presente. Pero el Espíritu Santo nos está guiando ¿a qué? A que tengamos comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Lo ha hecho manifiesto. Lo ha revelado. Eso dice, el Hijo ha dicho todo lo que oyó hablar en el Padre. Nadie subió al cielo, dice la palabra, sino que el Hijo es el único que ha descendido del cielo. Por eso nosotros no podemos escuchar falsos profetas, porque los falsos profetas humanos no han subido al cielo. No pueden suplantar ni tampoco pueden ejecutar ninguna palabra verdadera, porque el único que ha visto al Padre ha sido su Hijo. Lo ha visto y lo ha dado a conocer. Lo ha revelado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Jesús le decía a los discípulos que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Porque todas las palabras que el Señor decía eran palabras verdaderas. ¿Por qué? Porque la había visto y la había oído de su Padre Celestial. Cuando el Señor le habla a los discípulos, dice, mire que nadie les engañe con palabras persuasivas. O dice, mire que nadie os engañe en los capítulos postreros de los evangelios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Todos esos que vienen diciendo que son el Cristo son terrenales. Son hombres y mujeres de aquí, de la tierra. Son falsos profetas porque ninguno descendió del cielo. Ninguno vino enviado del Padre y tampoco pueden revelar al Padre. Solamente Jesús lo puede hacer. Bendecido sea el nombre del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la creación tiene un rol de revelar a Dios. Dios ha organizado las cosas de tal manera que la creación habla de su divino poder y de su deidad. Vamos a Romanos y vamos a hacer la comparativa entre lo que la creación puede decir acerca del Señor. Amén. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto en el 19. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, lo que está manifiesto fue Dios que lo manifestó. Y la Biblia lo que está diciendo es que las cosas invisibles, habla de las cosas invisibles de Él. Habla del eterno poder del Señor. Habla de su deidad. Se hacen claramente visibles. Se manifiestan por medio de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, la creación testifica que hay un creador. La creación está diciendo, alguien me hizo los grandes montes, los grandes mares, océanos, cómo todo esto se sostiene, el aire, respiramos, todo se reproduce, las especies, millones y millones de especies de todos los calibres, tanto de peces como de aves, como de mamíferos, todo el ecosistema equilibrado, los insectos que son tan importantes en el ecosistema, millones de especies. Todas estas cosas claramente están diciendo el eterno poder y la deidad de nuestro Dios. El milagro de la vida, de que una mujer pueda tener en su vientre una nueva criatura y esa criatura formarse y venir a la tierra y crecer. Y todo esto está revelando a Dios, y esto habla de la vida, habla del poder de su palabra, que dijo, crezcan, multiplíquense. Habla de cómo Él formó
a Adán, luego formó a Eva, y todo esto está diciendo Dios es real, Dios existe, la naturaleza lo está confirmando, los montes, el aire, los planetas, el universo, todas las cosas creadas están testificando de Él. El eterno poder y deidad del Padre se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el discurso de Pablo a los romanos lo que está diciendo es, Dios existe, Dios sustenta todo y se ha manifestado a los hombres. Y habla también acerca de la conciencia, que Dios ha puesto una conciencia. Hay algo que le dice a la gente, eso no está bien. Hay algo que guía a las personas, eso no se puede. Sin embargo, la creación no tiene la estatura de revelar a Dios como lo hizo su Hijo. La creación es un testigo, es uno de los testigos que Dios ha levantado para que hablen de Él. El colorido, la diversidad, tanta belleza que hay en la creación, habla de Dios, de su eterno poder, de su deidad, de su diversidad, de su creatividad, de lo infinito que es Dios. En todos los amaneceres, atardeceres, no se repite nada. Lo innovador que es el Señor, todo habla de Dios. Pero nada creado podía decir lo que su Hijo dijo. Nada podía hablar de Dios como lo hizo su Hijo. La palabra del Señor, en Hebreos 1, que lo hemos leído anteriormente, habla acerca de que Él habló muchas veces a los padres por los profetas. Pero en este postrer tiempo ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El hablar de Dios por medio de Jesucristo es una manifestación de su naturaleza. El que oye al Hijo automáticamente es confrontado para un cambio. Cuando el Señor habla acerca de su manifestación, lo que dice es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Tiene la vida, tiene el conocimiento, tiene la revelación, tiene la iluminación, tiene la resurrección de su espíritu. Porque cuando el Hijo de Dios toca una vida, su espíritu muerto resucita. El poder de la vida, así como entró en la creación en el principio, que el Señor sopló en Adán y hizo un alma viviente, en Cristo Jesús, cuando el Señor actúa en una vida, lo que hace es que hace un espíritu vivificante. Estamos vivos, alabado sea el nombre del Señor, para Dios. Estamos vivos en el espíritu. Por eso es que en Efesios, en el capítulo 2, dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte se manifiesta en el verso 3. La muerte espiritual se manifiesta en el verso 3. Cuando usted anda en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Cuando Cristo llega a una vida, entonces Cristo destruye el sistema que está conectado al príncipe de la potestad del aire, como dice la palabra aquí en Efesios. Era un espíritu de desobediencia. Cristo llega a la vida y Cristo lo que hace es que rompe, destruye ese espíritu de desobediencia, porque el Señor envía el poder de su Espíritu Santo, una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que ahora tiene una orientación hacia Dios. Así como la brújula tiene la aguja hacia el norte por el magnetismo de los polos, de la misma manera la persona al recibir al Hijo, automáticamente el norte de vida cambia y se dirige hacia el Padre. Porque el Hijo lo comienza a manifestar. Es una revelación que la persona recibe
de que está en pecado, de que está mal. El Hijo está revelándolo, no como la creación que está diciendo hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que sustenta todo esto, es un testigo, pero Jesús es el testigo fiel y verdadero. Vino a rescatar lo que se había perdido, vino a convencer de pecado, vino a transformar los corazones, vino a transformar las conciencias, vino a destruir el imperio de pecado, vino a quitarle el aguijón de la muerte, quitando el pecado. Ese aguijón de la muerte, que es el pecado, vino el Señor a destruirlo. La obra del Señor revelada por el Padre es su amor. Vino a pelear contra todo lo que se interponía entre tú y el Señor. Vino a pelear contra toda esa vana manera de vivir, esa vida vacía, esa vida sin orientación, sin sentido y sobre todo una vida en orfandad. Dios vino a romper la orfandad porque Dios vino a ser padre, vino a ser una familia, vino a dar su apellido, vino a dar su nombre, vino a dar un reconocimiento a personas que no tenían padres porque eran huérfanos. Entonces Él vino a darles adopción en Cristo y les dio derecho de ser llamados sus hijos y les dio herencia y les dio su naturaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Para ser hijos de Dios hay que tener la naturaleza de Dios. Si no tenemos la naturaleza de Dios, nosotros no podemos ser sus hijos. Por eso es que no todo el mundo es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente todos somos su creación, pero somos sus hijos cuando recibimos su naturaleza. Porque en ese momento hemos nacido de nuevo para una nueva vida, para una nueva familia y para una nueva relación con el Padre. El Hijo es el que manifiesta todo esto que estamos hablando. Era imposible que una persona común y corriente pudiera revelar y solamente, no solo revelar, sino también ejecutar todo este ministerio de salvación y de reconciliación. Que el Hijo vino a reconciliar al mundo con el Padre. ¿Cómo? Revelándolo. Lo primero que el Hijo hizo manifestándose y haciendo visible al Padre es que el Padre amó al mundo y no vino a condenarlo. Jesús dijo que Él no venía a condenar al mundo. Manifestando la naturaleza divina, Él no vino a condenar, sino que vino a rescatar lo que se había perdido. Lo que había en la mente del Señor era lo que se había perdido en Edén. Por eso Él también se manifiesta como el postrer Adán. Porque vino a hacer lo mismo. En ese paralelismo con el primer Adán, Cristo siendo el postrer Adán vino a restaurar. Por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo y por ende la muerte. Pero por la obediencia de Jesucristo entró la justicia. Entró la vida, entró la verdad. Y es tan glorioso el plan de salvación y de esta manifestación del Padre hacerse visible, que le preparó cuerpo, prepararle cuerpo a Jesucristo, hacer que el Hijo entrara en un cuerpo físico, dejando la eternidad para ejecutar este ministerio y ejecutar esta obra de salvación y sobre todo revelar a Dios. Hay otra cosa que ocurrió cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en carne y la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Es un misterio de cómo la piedad se manifiesta para ser tentada. Cómo el Hijo de Dios fue tentado en todo, según la semejanza tuya y la semejanza mía. O sea, Cristo recibió toda la tentación humana en todas sus manifestaciones. La Biblia dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es muy hermoso ver que el Señor en la oración del Padre Nuestro habla diciéndonos, líbranos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, enseñando a los discípulos cómo orar.
Pero el conocimiento de la tentación que tuvo el Señor no solamente fue en el momento en el cual Él se encuentra con el enemigo. El Señor quiso retratar el momento en el cual está siendo tentado, porque el enemigo va a tentarlo directamente desde su posición como un hijo de Dios, como el hijo de Dios. Porque el problema del Señor era que Él era el hijo de Dios. Es condenado por los fariseos porque Él era el hijo de Dios. El enemigo se presenta porque Él es el hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios manifestado en carne era una manifestación demasiado gloriosa, demasiado grande, que Dios se manifestara en carne y que habitara entre los hombres. Y sobre todo que el Señor vivió 30 años de vida, hijo de María, hijo de José, para los que no sabían quién era su verdadero padre, carpintero, vivía en Nazaret. Ese proceso de Dios habitar entre los hombres como un niño, un adolescente, luego un joven, luego finalmente ser un hombre maduro para iniciar el ministerio conforme a la costumbre judía, usted se asombra, porque esa es la maravilla de todo ese proceso que Dios vivió. El Señor puede identificarse con un niño, puede identificarse con un adolescente, puede identificarse con todas las etapas de la vida, porque Él las vivió. Y la palabra dice, nos convenía tal sumo sacerdote que pudiera compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero fue hallado sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Una garantía de que la iglesia goza de un abogado, goza de un sumo sacerdote, que Él lo entiende. Fíjate, el Señor te entiende, no importa cuál sea tu estado, el Señor te entiende. Lo único que el Señor no te va a dejar ahí, sino que el Señor te va a sacar del estado en el cual te encuentras. Se puede identificar. Conoce su conocimiento sobre la condición humana. Es impresionante. Es impresionante lo que el Señor hizo. Bendecido sea su nombre. Bendecido sea el nombre del Señor. La santidad es una bendición. Lamentablemente los religiosos han pintado la santidad como un castigo. De hecho, utilizan todo este escenario de gloria, de santidad, como si fuera una palabra para fustigar. De hecho, utilizan versículos de la Escritura como aquel que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso lo unen a un montón de cosas que no tienen luz, son cosas oscuras. Son cosas de la carne. Bendecido es el nombre del Señor. La santidad es una bendición. En Efesios, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor que Él nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es una bendición haber sido elegidos siendo pecadores y siendo llamados a Jesucristo con un propósito tan glorioso. ¿De qué? De que en nuestras vidas no haya mancha. Alabado sea el nombre del Señor. Y ni arruga. Y gocemos de la santidad. Y cuando hablamos de gozar de la santidad, estamos diciendo gocemos de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es santa. La palabra del Señor dice, sed santos como yo soy santo. El Señor Jesucristo manifestó toda esa naturaleza, la hizo visible. No hubo engaño en su boca. No respondía con maldición cuando le maldecían. A los que le contradecían, el Señor se mantenía estable. El Señor era manso y estaba revelando a Dios. Nosotros pensamos que Dios es manso, a nosotros se nos pone la carne de gallina. ¿Por qué? Porque Dios es humilde de corazón. Dios es humilde de corazón, porque su Hijo lo reveló como tal. Y Cristo es manso. Es una confrontación terrible con nuestra naturaleza, porque nosotros somos totalmente lo opuesto. Pero Dios nos está llamando a nosotros a la estatura del varón perfecto. Y nos llama a esta gloria de ser santificados, ser transformados y poder andar en una novedad de vida. No en mi ira, no en mi carne que está viciada, dice la palabra, conforme a deseos engañosos. No a mis reacciones
humanas que no llevan fruto, dice la palabra, que dejemos las obras de las tinieblas porque son infructuosas. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto tu vida y mi vida para que llevemos fruto. Como dice la palabra del Señor, que estamos siendo injertados en Jesucristo para que llevemos fruto. Dice, si permaneces en mi palabra, serás mi discípulo. ¿Verdad? Entonces dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que siendo mis discípulos llevéis mucho fruto. Mucho fruto. Ese fruto que dice la palabra de Dios, la gente cree que son las almas. Que cuando nosotros salimos a predicar y nos ganamos algo, es un fruto. Sí, hay una porción de la palabra donde dice que unas vidas fueron un fruto de un ministerio. Y es verdad. Pero esa no es la aplicación correcta. El fruto y el mucho fruto es la manifestación de toda esa naturaleza divina a través de nuestras vidas. Podemos conjugarla en las 9 manifestaciones como el fruto del Espíritu Santo. Dice, los frutos del Espíritu Santo. La Biblia no dice que es los frutos del Espíritu Santo. Dice el fruto del Espíritu. La consecuencia de unirte al Señor. El producto final, la realidad de tú unirte a Jesucristo, unirte al Señor en su naturaleza, da un fruto. Y ese fruto se manifiesta y ese fruto tiene todas esas manifestaciones. Amor, gozo, paz, paciencia. O sea, Dios nos está invitando a nosotros a una vida abundante. Como dice la palabra del Señor, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. El ladrón habla del enemigo, y yo te lo quiero poner también como el hombre viejo, y te lo quiero poner también como la carne en sí. La carne viene a matar. La carne viene a matar, la carne viene a robar y la carne viene a destruir. Todo lo que se manifiesta en la carne es eso, es destrucción. Vidas que destruyen a otras con sus palabras. Matan personas literalmente, físicamente, las matan emocionalmente. Son manifestaciones de la carne, como dice la Biblia en Gálatas. Muchas manifestaciones tiene la carne, pero el fruto del Espíritu fluye a consecuencia de que tú y yo nos hemos unido a la vid verdadera y estamos bebiendo de la savia, la rica savia que produce la vid. Automáticamente al estar unidos al Señor y su palabra estar en nosotros, su naturaleza comienza a manifestarse. Es el poder de la gracia, es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la nueva vida en Cristo Jesús. Es una vida que podríamos decir es la mejor vida que Dios nos promete. Porque tener templanza, estar en paz, estar en gozo, esa manifestación de la naturaleza divina produce un reposo, produce una tranquilidad, produce largura de días. Porque dice que la paz se multiplica. Porque estamos andando en la misma naturaleza del Padre, en la misma naturaleza de Cristo. Glorificado sea el nombre del Señor. Y ahí le conocemos. Le conocemos de una manera experimental. Ya no es un conocimiento solamente de la letra que leemos en la Biblia, sino que al estar uniéndonos al Señor en esa dimensión, automáticamente se hace visible, a nuestros propios ojos se hace visible una transformación de que algo está obrando en mí, que me está transformando, me está quitando mi naturaleza, mi identidad pecaminosa, no la personalidad, mi identidad pecaminosa se va. Y es hermoso que nuestras personalidades se puedan manifestar en la naturaleza divina. Quiere decir que Dios no anula a nadie, sino que cada persona es como es. Pero ya en una nueva naturaleza, andando en santidad, siendo agradables delante del Señor. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad que él procuraba ser agradable al Señor. Era algo que estaba como constante en su mente, de que de alguna manera ellos se movían en una forma que procuraban agradar al Señor.
El apóstol habla no solamente de agradar al Señor, sino también de agradar a los demás, pero con un propósito, que fueran salvos, que vieran a Cristo. Dice, si a mi hermano le es ocasión de caer, que yo coma carne, no me la como porque así yo lo agrado, es algo que no tiene. Y el apóstol Pablo llegó a esa dimensión, unido a Jesucristo, que se hizo griego al griego, judío al judío, y él hacía de todo por todos para salvar a alguien. Quiere decir que tampoco se agradaban a sí mismos, sino que buscaban la forma de poder agradar a los demás con la intención de traerlos hacia un campo de salvación. Pero esas manifestaciones solamente son posibles por medio de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el amor no es egoísta. No es que usted no sea egoísta, no. Es que no hay forma de que usted venza eso si usted lo es. La única forma que eso se muere es que se manifieste el hombre nuevo. Que el amor de Dios comience a aflorar y se manifieste la gracia de Dios a través de usted. Entonces, usted no se aire, no se aire tanto. Y la gente quiere corregirle la ira a la gente. Si usted se aira, usted está en pecado. En un sentido que la carne está haciendo gobierno en usted. Entonces, las personas piensan que la ira no es pecado. Que Dios no ve eso como algo grave. Sin embargo, la ira no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. Y Jesús se manifestó manso y humilde, como naturaleza divina y como ejemplo para nuestras vidas. El enojo, la ira, todas esas manifestaciones de la carne desdicen de la unidad que tenemos con el Señor. Nosotros no tenemos que decirle a la gente que somos santos. La naturaleza divina se manifiesta de alguna manera y le da testimonio a las personas de que algo está ocurriendo en la vida suya y en la vida mía. Bendecido sea el nombre del Señor. Quiere decir que el Evangelio es una relación tan hermosa que transforma. Por eso cuando Pedro fue tomado en el Sanedrín, que dijeron, es que tú hablas igual que él, es que tú te pareces a él hablando. El estar con el Señor produce una transformación hasta en la forma de hablar. La gracia de Dios se manifiesta. Como estuvo Moisés con el Señor en el monte, al descender, el rostro se le iluminó. Pero como eso era perecedero y Moisés era solamente un líder, ¿verdad?, levantado por Dios para el tema de la ley, le pusieron un velo para que los hijos de Israel no fijaran la mirada en aquello que iba a ser perecedero. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado de una manera descubierta para nosotros, para que la veamos a toda plenitud, para que toda la manifestación del Señor sea plenamente revelada a nuestras vidas, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de restricción. Dios tiene una sola restricción. Dios no le da las perlas a los cerdos. Sus tesoros, sus perlas, su sabiduría, Él la da a los obedientes. Por eso fue que Daniel dijo, Él da la sabiduría a los sabios y el entendimiento a los entendidos. Y si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá. Si alguno quiere obedecer, Dios va a salir al encuentro para revelarse. Pero Dios sabe quién quiere y quién no. Dios conoce quién está ahondando en su vida espiritual. Dios conoce quién está clamando, transfórmame, cámbiame, no quiero ser igual, ven a mi vida, haz un cambio en mi interior. Y Dios sabe quiénes están, vamos a decir, tomando la carrera como si fuera una carrera humana. No es una carrera humana, es una carrera espiritual. Y la Biblia dice, corre de tal manera que obtengas el premio. El premio es el Señor. Pablo dice, yo de todo me abstengo. Y habla acerca de los que corren en el estadio. Ellos se abstienen de todo para recibir una cosa corruptible, una medalla, un trofeo. Pero nosotros estamos corriendo para recibir el trofeo de la vida eterna que es Cristo Jesús. La transformación. Ser transformados es el llamado. La única forma de ser cambiados es por medio de la palabra del Señor.
la manifestación de que se haga visible lo invisible. Alabado sea el nombre de Dios. Como pasó en Cristo, que dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él reveló al Padre por medio de su vida. Es la misma intención que el Padre tiene de revelar a Cristo por medio de nuestras vidas, para que lo invisible sea visible, para que se manifieste lo invisible de Dios, su gracia, su amor, su fidelidad, su carácter, su mansedumbre. Dios la quiere revelar a los hombres y ha elegido a la iglesia como su plataforma para Él poderse mover a través de ella. El poder del Espíritu Santo en la iglesia no está unido solamente al tema de las manifestaciones. Las manifestaciones del Espíritu Santo son producto de la relación que se tiene con Él. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán, las señales siguen a los que creen en el nombre del Señor, que es a los que se han unido, a los que están velando a las puertas, como dice la palabra del Señor, que la sabiduría dice que la gente está velando a las puertas de la sabiduría para entender, para recibir, para conocer, para poder seguir creciendo. Dios da el crecimiento para que se manifieste su naturaleza y su luz brille en medio de la oscuridad. En una familia donde no hay personas cristianas, y quizás tú y yo somos los únicos creyentes, tenemos la bella oportunidad de que a través de nosotros brille la naturaleza divina. Nuestra carnalidad opaca la luz del Señor. Nuestras formas de ser, que tienen que ser entregadas al Señor. Señor, mira, soy así. Necesito que tú me hagas distinto, me cambies. ¿Para qué? Para que la obra de Dios avance en nuestras vidas. El propósito de Dios salvarnos a nosotros es clave. Y lo dice Romanos en el capítulo 8. Dios quiere manifestar lo invisible. Como lo manifestó en Cristo, lo quiere manifestar igualmente en la iglesia. En Romanos, en el capítulo 8, nosotros vemos que hay un llamado, pero el llamado es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Ese es el llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el llamado. Venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, solamente son pinceladas del gran llamado. Colaboran, todas las cosas colaboran, dice la Biblia. Todas las cosas ayudan. Dice el verso 30 de Romanos 8, que a los que predestinó a estos también llamó. A los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Es muy importante decir, ante el verso anterior, que Dios nos llamó, dice la palabra, nos predestinó, nos llamó. Porque esta salvación fue hecha desde antes de la fundación del mundo y manifestada en estos tiempos, en la mente de Dios, en la presencia de Dios. Pero a los que llamó, dice la Biblia, también los justificó. La justificación solo es posible por la resurrección. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no es resucitado, la justificación no se realiza. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que subir a la presencia de Dios con su sangre como sacerdote y realizar la expiación en el mismo lugar santísimo. Y ahí entonces realizarse la justificación. A los que justificó en futuro dice que también los glorificó. Quiere decir que en ese mirar de Dios, Dios está trabajando en un tema de llevarnos a nosotros de gloria en gloria. La gloria de la iglesia es conocer a Dios.
La gloria de la iglesia es ser transformados. La victoria del creyente es que su vida cambie. Nosotros no tenemos victoria si no cambiamos. ¿Por qué? Porque no se está manifestando la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Porque entonces el Espíritu de Dios no está trabajando en nosotros. El Espíritu Santo, dice en Romanos 8, gime con gemidos indecibles. La creación toda está gimiendo. Ya la otra testigo. Toda la creación gime a una esperando, dice la Escritura, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está gimiendo, esperando el día del Señor y esperando que tú y yo también nos manifestemos. Dice la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso obviamente va a ocurrir el día de la resurrección. Pero la creación ahora mismo, están anhelante de ver a los hijos de Dios. Anhela ver una iglesia. Anhela ver la naturaleza divina. El mundo está deseoso de ver a Dios en algún lado. Porque toda la creación está anhelando ver a Dios en algún lugar. Los únicos que pueden manifestar a Dios somos nosotros. ¿Quiénes? Sus hijos. Así como el Hijo lo manifestó, así el Hijo en nosotros lo manifiesta al mundo. El amor es clave, porque el amor es la naturaleza del Señor. Dice la palabra de Dios en Juan que Dios es amor. El que no ama, dice, no es de Dios. Fíjense que no está hablando de pecado, sino que dice, el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Entonces, en la base, en el fundamento de lo que es la nueva naturaleza, está el amor de Dios. Es un amor que excede el conocimiento humano. Es un amor perfecto. Es la excelencia de la manifestación de Dios. Y es lo que Dios quiere mover por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos conocerán que somos sus discípulos en que nos amamos los unos a los otros. Fíjense que ni siquiera está hablando de una manifestación poderosa del Espíritu Santo que se derramó. No es de eso que dice. Lo que dice es que el mundo conocerá que el Padre envió a Jesucristo en que tú y yo nos amemos mutuamente. En esto conocerán que son mis discípulos. En que se amen y ellos conocerán. Fíjense que ellos van a identificar el amor. Ellos van a poder identificar la presencia de Dios por medio del amor en nuestras vidas. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, amados, es vital que este gemir que tiene el Espíritu de Dios, un gemir que Él tiene en cada uno de nosotros, ese gemir, dice que está gimiendo con gemidos indecibles. El gemir del Espíritu Santo es el mismo gemir que el apóstol Pablo mencionó en varias cartas. En una de las cartas, creo que fue en los Gálatas, dice que él estaba con dolores de parto. El apóstol Pablo dijo, yo estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El dolor que hay ahora mismo es que Cristo sea formado en nosotros. La crisis no es el dinero, no es la ropa, no es el empleo, no es la economía. No, la crisis es que Cristo se vea, que se forme, que se manifieste Jesucristo, que sea visto, que la imagen se vea a través de la mirada, a través de la sonrisa, a través del rostro. Esa es la crisis que hay. Es como cuando Samuel, en aquel tiempo de Elí, decía que escaseaba la palabra del Señor. No había revelación con frecuencia. Y Samuel estaba ahí, en el templo, en esa vigilancia. Porque esa vigilancia es lo que hace que Dios se manifieste. Ese anhelo. Los hijos de Leví también eran sacerdotes. Pero ellos no estaban realmente en una búsqueda. Ellos estaban desviados en su carne. Y Elí era sacerdote también, era de la familia, estaban todos en el templo. Esta familia que estamos diciendo estaba todo en el templo, pero ellos no estaban en una vigilancia, en un anhelo, en un deseo
sino que ya ellos eran parte del sacerdocio. Y no había palabra del Señor, no había manifestación, no había revelación, no había como ese sazón espiritual, no lo había. Hasta que el Señor le habló a Samuel. Le habló a Samuel y lo comenzó a llamar. Y como Samuel no sabía, porque no conocía la voz del Señor, cogía para donde Elí. Elí, ¿tú me llamaste? No, yo no te he llamado. Ve, acuéstate. Volve. ¿Tú me volviste a llamar? No, yo no te he llamado. Elí entendió que Dios estaba hablando con Samuel. Y le dijo, dile, habla que tu siervo oye. Y ahí comenzó la manifestación de Dios a moverse a través de ese joven sacerdote. Y comenzó a moverse la palabra de Dios sobre la familia de Elí. Y comenzó a moverse la palabra de Dios a través de este joven. Y comenzó la obra de Dios a moverse, porque la obra de Dios se mueve cuando su palabra llega. Cuando su palabra viene, ahí es que llega la obra del Señor. Cuando Jesucristo se manifestó, que es la palabra viviente, ahí fue que se manifestó entonces. Cuando los profetas hablaban, que era la palabra de Dios, ahí era que se manifestaba el Señor. Dios no se va a manifestar al creyente siempre y cuando el creyente esté lejos de su palabra. La línea de manifestación de Dios está unida a la proporción de búsqueda que el creyente tiene con su palabra. Porque la palabra de Dios es la que revela a Jesucristo, la que forma el nuevo hombre, la que fortalece el hombre interior. La palabra de Dios es la que hace que las cosas se vivifiquen. El avivamiento viene por el estar metidos en la palabra del Señor. El descuido de la Biblia es lo que dice la palabra en uno de los profetas. A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque todavía no les ha amanecido, no les ha salido el sol. ¿Cuándo sale el sol? Esta gente está con esa Biblia que no la sueltan. No la sueltan. Eso es Biblia y Biblia. Eso es todo el tiempo comiéndose esa Biblia. Buscando conocimiento de Dios. Buscando cambios en el Señor. Buscando sabiduría. Porque hay personas que leen la Biblia, pero la están leyendo como si fuera un libro. Pero no es eso escudriñar la Escritura. No es eso entrar en una relación con ella para cambios. Para cambios. Cuando la Biblia dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. Examinarnos a nosotros mismos es una confrontación muy íntima y personal entre tú y el Señor con su palabra. El examen de la vista, cuando tú vas a un oftalmólogo, te ponen diferentes lentes para ver si tú ves bien, si tú ves mal, pero tiene que haber algo para tú poder comparar tu visión, si está buena o está mala. No se puede examinar algo si no hay una comparativa. La palabra de Dios es una lumbrera que ilumina mi camino. La palabra de Dios es el verbo de Dios. Es el Señor. Cuando el Señor le habló a la samaritana, le dijo, si tú bebes de esa agua, tú vas a volver a tener sed. Mas, si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás, sino que será en ti una fuente que saltará para vida eterna. Vamos ahí, vamos a Juan 4. Y veamos la promesa que el Hijo de Dios está diciendo acerca de su palabra. ¿Cómo puede esa palabra transformarnos a nosotros y hacerse en nosotros mismos? Y hacerse en nosotros mismos una fuente que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. Estamos en el verso 12. Verso 12. Bueno, es para redimir. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Las vidas están débiles, las vidas están desanimadas, la depresión está comiéndose las vidas. ¿Saben por qué? Porque les hace falta el agua de la palabra de Dios. El desánimo está matando a la gente porque les hace falta el agua de la palabra de Dios. Es la sed espiritual lo que está haciendo que las personas desfallezcan en el caminar. Hay personas que se deshidratan y no lo notan. ¿Se ha dado cuenta? Hay personas que no beben agua, se deshidratan y no se dan cuenta. Pueden pasar el día completo, pero están deshidratados. Alguien le tiene que decir, pero tú no has bebido agua en el día. Alguien le incita a que se hidrate, pero no lo siente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor está diciendo, yo tengo agua viva para ti. Y en una de las palabras que se le dio a Jeremías dice, el gran pecado que ha hecho mi pueblo es que me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Si nosotros hacemos cisternas propias que no retienen el agua, siempre vamos a tener sed. Pero el Señor es la fuente de agua viva, que sostiene, que sustenta, que ayuda, que fortalece y que mantiene la obra activa, la obra funcionando, la mano del Espíritu Santo moviendo, mantiene los dedos del alfarero en acción, mantiene el jabón de lavadores lavando la vestidura, mantiene el martillo que quebranta la piedra rompiendo la dureza de nuestro interior. La palabra del Señor está queriendo entrar. ¿Para qué? Para ella poder producir vida. Lo único que produce la palabra de Dios es vida. Esto se une a que cuando el Señor manifiesta al Padre, siendo Él la palabra viviente, dijo, todo aquel que oye la voz del Hijo del Hombre vivirá. Y estaba hablando de los muertos espirituales. El que oye la voz del Hijo de Dios vivirá. Así que el poder de la vida renueva, el poder de la vida transforma, pero también limpia el entendimiento, los pensamientos, los sentimientos. Todo el querer como el hacer de Dios lo produce ella. Y ese querer de Dios se mueve por el poder de su palabra. Usted ve personas que pueden tener una vida cristiana como si fuera lineal, ¿verdad? Como si fuera una línea como que, bueno, son personas que han creído en el Señor, pero no tienen no tienen una aventura con Él, no tienen ningún trato porque no están en esa búsqueda, sino que han dejado la fuente de agua viva que es el Señor. Eso mitiga todo. La naturaleza caída va levantándose y estableciéndose en vidas que ya son redimidas, pero al estar en descuido no pueden manifestar la naturaleza divina. Solamente la palabra de Dios cambia. Ustedes, personas que son cristianas, que son de la iglesia, y usted y todo el mundo diciendo, pero qué persona tan difícil, qué persona qué difícil, qué persona qué conflictiva, esa persona es conflictiva, esa persona es negativa, esa persona es, lamentablemente esas vidas están todavía en una estructura de hombre viejo y usted choca con eso. ¿Por qué? Porque ellos están dejando la palabra. No es que no conocen la palabra, es que la palabra no está tumbando toda esa estructura vieja que falta por tumbar, trayendo la nueva naturaleza a manifestarse a través de nosotros, que al fin y al cabo, la manifestación más poderosa que ella tiene es el amor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados, todo lo invisible, Cristo lo ha hecho visible.
Pero no es un misterio que si tú y yo buscamos al Señor, vamos a comenzar a experimentar en nuestras vidas un avivamiento. Si le ponemos velocidad, entereza, diligencia, búsqueda, como dice Hebreos capítulo 2, pongamos toda diligencia. Esta salvación tan grande, esta obra tan grande, esta naturaleza que se nos ha implantado. Es una obra sin medida, no tenemos medida. Entonces usted tiene que, con más diligencia, apoderarse y moverse en todo lo que hemos recibido. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor en ese versículo dice que usted se puede deslizar. El deslizamiento es algo que probablemente usted no lo sienta. Ahí no dice que usted se va a estrellar. Y no dice que usted se va a caer y se va a dar un golpe. Ahí dice que usted se va a deslizar. Y el deslizamiento espiritual lo que provoca es una muerte lenta, silente, pero al mismo tiempo va siendo una realidad lo que ocurre. Yo quiero cerrar con un versículo que está en Proverbios, y si alguien me ayuda con él, habla del perezoso. Dice que yo pasé junto a la viña del perezoso. Lo que estamos hablando directamente en esto es que hay una pereza espiritual. Las personas no quieren pelear o trabajar en su salvación. Y la pereza espiritual cobra dividendos y los cobra muy caros. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que pasé junto a la viña del perezoso. 24:30, gracias, siervo. 24:30. La razón de lo que estamos hablando es la pereza. Porque es más fácil usted, ¿verdad?, soltar los guantes que ponerse los guantes. Es más fácil, ¿verdad? Pero le va a cobrar caro, Dice la palabra del Señor. Pasé junto al campo del perezoso. Junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí, por toda ella había crecido los espinos, ortigas, ya habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Esto es muy importante, hermano, que lo escuchemos. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La pobreza espiritual es una de las tragedias más grandes que una iglesia puede vivir. ¿Por qué? Porque vive en una carencia. Y esa carencia lo hace estar en todo el tiempo en una lucha que no acaba. No acaba esa lucha. Eso es constante. Pero por la carencia. Y dice, y tu pobreza como hombre armado. El agua de vida produce riquezas. La búsqueda espiritual enriquece. ¿Qué dice el 30? Que una de las cosas que identifica a este caballero es que es falto de entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Caramba, usted ha recibido la salvación, ha recibido la palabra de Dios, ha recibido la vida, ha recibido el llamado. Y usted tiene tanta falta de entendimiento que usted descuida su vida espiritual, descuida las cosas celestiales, descuida la palabra de Dios en su vida. El hombre armado vendrá. Esa palabra dice que es un hombre armado y habla también
de la pobreza que vendrá como caminante. Cristo nos ha enriquecido. El Padre nos ha dado riquezas en Dios. Pero tenemos que ser diligentes. Lo que dijo el apóstol a Timoteo diciéndole, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amado, el gran esfuerzo de la gracia es ese. Fajarnos, buscar diligentemente, no dejarnos adormecer. No 2 días sin leer la Biblia. No, yo tengo 3 días que no leo la Biblia. Pero mi Biblia, ¿dónde está? Hermano, cuando llega la batalla, cuando llega el viento, cuando llega la lluvia, cuando llega la tormenta, esa casa está sobre arena. Esa casa no tiene nada de fundamento, nada de fuerza. Y dice la Biblia que es grande su ruina. Es grande la ruina, vidas que cuando llega un problema a sus vidas se vuelven nada. ¿Por qué? Porque no hay fundamento, porque no hay vida espiritual, porque no hay búsqueda y sobre todo porque la falta de la búsqueda no deja que esa naturaleza, esa fortaleza, esa gloria de su presencia cubra la vida del creyente. Amados, hemos terminado el estudio. Se traga a los que apartan el oído de la verdad. Porque el que aparta el oído de la verdad, entonces comienza a oír doctrina de demonios. Pero un creyente que tenga el oído pegado del Señor y de su palabra, no le toca, hermanos. No le toca. Hay seguridad en esta salvación. Hay seguridad y cobertura de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos fruto y entremos. Amplia entrada, como dice Pedro, a su presencia. Así que, amados, que Dios nos bendiga.